¿Alguna vez han visto a un hombre romperse por completo? No hablo de yo, hablo de ver a un ser humano desmoronarse frente a tus ojos. Mauricio Santander, el magnate que controlaba media montaña, estaba de rodillas sobre el piso frío de la UCI, con las manos temblando, la voz estrangulada, suplicando perdón a una Virgen María en la que nunca había creído. 3 días antes había destruido la vida de Esperanza al despedirla por haberse atrevido a enseñarles a sus hijas gemelas a rezar. «En mi casa Dios no existe», gritó, arrancando el pequeño rosario de las manos de Sofía e Isabela. Pero ahora, esas mismas niñas de 4 años estaban muriendo frente a mí, sus cuerpecitos conectados a máquinas que apenas lograban mantenerlas con vida. ¿Y saben qué fue lo que más me partió el alma? Ellas seguían murmurando aquella oración que Esperanza les enseñó, incluso inconscientes, incluso agonizando. «Ave María, llena eres de gracia». Era como si sus almas se negaran a rendirse ante la fe que su padre intentó arrancarle. Lo que ocurrió aquella madrugada en el Hospital Universitario de Monterrey va a sacudir todo lo que creen sobre el orgullo, la fe y las segundas oportunidades. Porque a veces, Dios tiene que romper a un hombre por completo para poder salvarlo. La primera señal no fue algo que vimos, fue algo que sentimos. Una especie de cosquilleo eléctrico en el aire, como si todo el hospital hubiera sido tocado por rayos invisibles. Se me erizó la piel sin razón aparente. A las 3:12 de la madrugada, todas las plumas de la UCI pediátrica dejaron de funcionar al mismo tiempo. Intentamos anotar los signos vitales de las gemelas y ninguna escribía, ni las de tinta, ni las de gel, ni los marcadores. Era como si la tinta se hubiera evaporado de la nada. Tuvimos que usar lápices prestados de pediatría general. El tercer fenómeno me dejó desconcertado. Las sombras comenzaron a moverse en dirección contraria a la luz. Lo juro por mi formación médica. Observé con mis propios ojos cómo las sombras de las camillas se proyectaban hacia el lado opuesto de las lámparas fluorescentes. Parpadeé varias veces, pensando que era cansancio, pero seguía ocurriendo. Después vino el sonido de pasos de niños corriendo por el pasillo, pero cuando salíamos a revisar, no había nadie. Esos pasitos resonaban durante unos 10 segundos y se detenían de golpe. La enfermera telésfora me miraba con los ojos muy abiertos. «Doctor, son pasos de niña». También escucho risita. La quinta señal fue la más perturbadora. Todos los relojes del área pediátrica comenzaron a moverse hacia atrás durante exactamente 5 minutos. Digitales, analógicos, los del sistema hospitalario, todos retrocediendo en perfecta sincronía. Cuando volvieron a la normalidad, eran exactamente las 3:33 de la mañana. Por último, descubrimos que las huellas dactilares de las gemelas habían desaparecido temporalmente. Al intentar hacer la identificación de rutina, los sensores no detectaban nada, como si se hubieran vuelto transparentes al mundo físico. Era como si el propio hospital se estuviera preparando para recibir una presencia que desafiaba todas las leyes naturales. Soy el doctor Hermenegildo Zárate, pediatra del Hospital Universitario de Monterrey desde hace 15 años. Puede sonar extraño, pero crecí en una familia donde la medicina era una tradición. Mi padre, mi abuelo, todos siguieron esa vocación. Siempre creí que la ciencia tenía respuesta para todo, hasta aquella madrugada de marzo que cambió por completo mi manera de ver la vida. Trabajo en el turno nocturno porque, sinceramente, es cuando más necesita uno del equipo. La UCI pediátrica por la noche es un lugar donde los milagros y las tragedias suceden lado a lado, y yo siempre fui el médico que confiaba únicamente en los protocolos, en los medicamentos, en los equipos. Dios, religión, para mí eran solo palabras vacías que las familias usaban cuando la medicina ya no tenía respuestas. El Hospital Universitario está en el corazón de Monterrey, una ciudad que nunca se detiene. Incluso a las 3 de la mañana se escucha el movimiento de la avenida Gonzalitos allá afuera, el ir y venir de los autos, la vida que sigue su curso. Pero esa noche en particular, hasta los ruidos de la ciudad parecían haberse detenido para presenciar lo que estaba a punto de ocurrir entre esas paredes que conocía tan bien. Estaba acostumbrado a ver familias rezando en los pasillos, pidiendo intervención divina para sus hijos. Siempre lo respeté, pero nunca lo creí, hasta que conocí a las pequeñas Sofía e Isabela Santander y descubrí que, a veces, la ciencia tiene que inclinarse ante algo mucho más grande que todas nuestras teorías. Mauricio Santander llegó al hospital una noche de jueves, cargando en sus brazos a 2 niñas conscientes. El hombre más poderoso de Monterrey, dueño de la constructora que levantó la mitad de los rascacielos de ciudad, estaba completamente destrozado. Sus hijas gemelas, Sofía e Isabela,
de apenas 4 años, habían sido encontradas desmayadas en casa después de una intoxicación severa con productos de limpieza. El caso era complejo. Las niñas habían ingerido una mezcla letal de desinfectantes que la nueva niñera dejó al alcance de sus manos. Irónicamente, la sustituta de Esperanza, a quien Mauricio había despedido solo 3 días antes por llenarles la cabeza a las niñas con tonterías religiosas. La ironía era cruel. La mujer que él había despreciado por proteger espiritualmente a sus hijas estaba lejos justo cuando ellas más necesitaban protección física. El doctor Carranza, jefe de pediatría, me llamó en cuanto llegara. Hermenegildo, te necesito. Es intoxicación química múltiple. Ácido muriático, amoníaco, cloro. La combinación generó gases tóxicos que inhalaron durante casi 1 hora. Los números eran aterradores. El pH sanguíneo completamente alterado, función renal comprometida, edema pulmonar severo y signos neurológicos alarmantes. El padre permanecía en el pasillo, caminando de un lado a otro como un león en jaula. Su esposa, Elena, había perdido el conocimiento al recibir la noticia y estaba internada en el piso de abajo. Mauricio estaba solo, enfrentando la posibilidad de perder a sus 2 hijas al mismo tiempo, cargando el peso de saber que su decisión impulsiva de despedir a Esperanza había contribuido a esa tragedia. «Doctor, ¿van a sobrevivir?», me preguntó, agarrando mi bata con una fuerza desesperada. Lo miré a los ojos y vi algo que jamás pensé ver en el hombre que controlaba imperios: miedo absoluto y una culpa que lo estaba consumiendo vivo. Las primeras 12 horas fueron una pesadilla clínica que puso a prueba todos mis conocimientos médicos. Sofía e Isabella llegaron en estado crítico, con signos vitales que oscilaban peligrosamente cada minuto que pasaba. La intoxicación por productos químicos había creado una tormenta perfecta en sus pequeños organismos. Comenzamos con un lavado gástrico inmediato, pero el daño ya estaba hecho. Los vapores tóxicos que inhalaron habían quemado sus vías respiratorias, provocando una inflamación severa que dificultaba cada respiración. Las conecté a ventilación mecánica, pero sus pulmones luchaban contra las máquinas como si rechazaran cualquier ayuda externa. Lo que más me preocupaba eran los signos neurológicos. Isabella presentaba convulsiones intermitentes que no respondían a los anticonvulsivos tradicionales. Sus ojitos, cuando lograba abrirlos por breves instantes, parecían perdidos, como si intentara ver a través de una niebla espesa. Sofía, en cambio, permanecía en coma profundo, pero sus músculos se contraían de una forma extraña, como si intentara comunicarse mediante movimientos involuntarios. El doctor Carranza consultó a especialistas de 3 hospitales distintos. Todos llegaron a la misma conclusión devastadora: es cuestión de tiempo, los daños son irreversibles. La toxicidad había afectado el hígado, los riñones y el sistema nervioso central. Incluso si sobrevivían, las secuelas serían permanentes y severas. Mauricio no se movía del pasillo. Había llamado a los mejores médicos del país, ofrecido fortunas por tratamientos experimentales, pero la realidad médica era implacable. Sus recursos financieros, que siempre resolvían todos sus problemas, eran inútiles frente a la química letal que estaba destruyendo a sus hijas desde adentro. La segunda noche, algo cambió. Las niñas comenzaron a presentar episodios de hipertermia que no respondían a ningún tratamiento. Sus temperaturas subían a niveles peligrosos y luego caían bruscamente, como si sus cuerpos libraran una batalla interna que no podíamos comprender. Fue entonces cuando noté algo extraño. En los momentos de temperatura más alta, murmuraban palabras incomprensibles. Me acerqué y reconocí fragmentos de una oración, incluso inconscientes, incluso luchando por su vida. Esas niñas susurraban las palabras que Esperanza les había enseñado. Ave María, llena eres de gracia. Era casi imperceptible, pero estaba ahí, como si, en medio del caos químico que devastaba sus cerebros, una parte de ellas se aferrara a lo único que aún tenía sentido: la fe que su padre había intentado arrancar de sus vidas. En ese momento, comencé a cuestionarme si existía algo más allá de la medicina que yo todavía no entendía. Sabía que aquella reunión con la familia sería una de las más difíciles de toda mi carrera. Reuní los estudios, revisé cada gasometría, cada tomografía, cada resultado de función renal y hepática, intentando encontrar una rendija de esperanza que no fuera ilusoria. Cuando regresé a la UCI, Mauricio tenía el rostro hundido entre las manos, inmóvil. Elena, aún pálida por la crisis nerviosa, miraba a sus hijas a través del vidrio como quien observa un mundo que se desmorona en silencio. Respiré hondo y les pedí que habláramos en una sala reservada.
Expliqué con calma, paso a paso, lo que habíamos encontrado: quemaduras químicas en las vías respiratorias inferiores, edema pulmonar difuso, acidosis metabólica persistente, inicio de insuficiencia renal aguda y alteraciones neurológicas compatibles con encefalopatía tóxica. Hablé con sencillez, sin ocultar la gravedad, pero sin robarle la dignidad a aquella familia. Cada palabra caía como un peso sobre la mesa. Cada silencio era una vida. ¿Van a despertar?, susurró Elena, sujetando mi antebrazo con las manos heladas. Estamos haciendo todo lo que la medicina permite, respondí, y sentí que la frase me hería a mí también, por ser al mismo tiempo cierta y dolorosa. Pero en este momento tenemos dos escenarios probables: sobrevivencia con secuelas neurológicas importantes o evolución hacia una falla orgánica múltiple. Mauricio levantó la cabeza. Sus ojos, enrojecidos, cargaban una culpa imposible de describir. ¿Secuelas? ¿De qué tipo? Me senté junto a ellos y les hablé con claridad. Posibles déficits motores, retrasos cognitivos, dificultades en el lenguaje, crisis convulsivas recurrentes, dependencia prolongada de ventilación mecánica. Hubo un silencio pesado. Elena comenzó a llorar sin emitir sonido, como quien no quiere hacer ruido para no despertar a las hijas. Mauricio apretó las manos hasta que los nudillos se le pusieron blanco. Intentó buscar soluciones como lo había hecho toda su vida. Hay clínicas en Houston que tratan esto. ¿Existe algún antídoto? ¿Alguna terapia experimental? Expliqué que, para ese tipo de daño combinado, vapores cáusticos, irritantes fuertes, desequilibrio ácido-base, no existía un suero milagroso, solo cuidados intensivos, tiempo y una margen muy estrecha de reversión. Presenté el plan: control riguroso de los parámetros ventilatorios, diálisis de soporte si la función renal seguía deteriorándose, ajuste de electrolitos, protección cerebral, sedación dosificada, anticonvulsivos en esquema escalonado y evaluación continua por neurología y nefrología. Fui tan honesto y tan humano como pude ser. Vamos a luchar con todo lo que tenemos, pero necesito que estén preparados. Elena asintió, respirando entrecortado. Mauricio no. Se levantó de golpe, como quien rechaza un veredicto. Caminó por la sala con las manos en la cabeza, y por un instante, el magnate volvió a ser solo un padre. Cuando regresaron al cuarto, les permití tocar a las niñas con cuidado. Conectadas a tubos y cables, Sofía e Isabella tenían una fragilidad casi insoportable. Elena apoyó la frente en el vidrio y murmuró una promesa: si se quedan, les prometo amar con más paciencia todos los días. Mauricio permaneció inmóvil, atrapado entre la desesperación y la negación. Al final, colocó la mano sobre el acrílico y dijo en voz baja: perdón. Antes de salir, dejé claro que mantendríamos comunicación total, hora a hora, y que cualquier mínimo cambio sería discutido en equipo. En ese instante, la palabra devastador cobró cuerpo. No era solo un diagnóstico, era una travesía desconocida, con el reloj corriendo y dos vidas tan pequeñas al borde del límite. Aún no lo sabíamos, pero algo invisible ya comenzaba a empujar la historia hacia un destino que la medicina, por sí sola, no podría explicar. Las siguientes 24 horas se convirtieron en una batalla médica implacable contra el tiempo y contra un veneno que parecía decidido a destruir esas dos vidas tan preciosas. Implementamos todos los protocolos de emergencia toxicológica. Comenzamos con quelación de metales pesados, aunque sabíamos que los productos ingeridos no contenían esos elementos. Era un intento desesperado de neutralizar cualquier componente que pudiéramos combatir químicamente. El doctor Carranza trajo especialistas del Hospital Metropolitano y del Instituto Nacional de Ciencias Médicas. Consultamos bases de datos internacionales, contactamos toxicólogos de Miami y Houston, en busca de algún protocolo experimental que pudiera revertir el daño neurológico progresivo. Cada hora que pasaba, los estudios de función cerebral mostraban deterioro. Las pupilas de las niñas respondían cada vez menos a la luz. Los reflejos se debilitaban gradualmente. Intentamos plasmaféresis para eliminar toxinas circulantes, aun sabiendo que la absorción había ocurrido días atrás. Administramos dosis elevadas de antioxidantes, vitamina C intravenosa, glutatión, N-acetilcisteína en esquemas que superaban cualquier recomendación estándar. Era medicina de guerra. Cuando sabes que las reglas convencionales no bastan, improvisas con base en la experiencia y en la esperanza. Mauricio no se movía de la UCI.
Había contratado enfermeros particulares para el monitoreo individual de cada hija, comprado equipos de soporte más moderno, ofrecido sumas astronómicas a cualquier médico que trajera una solución. Doctor Hermenegildo, me dijo una madrugada, he construido edificios de 30 pisos, he resuelto problemas que otros consideraban imposibles. ¿Por qué no puedo salvar a mis propias hijas? Su voz temblaba entre la rabia y desesperación absoluta. Elena permanecía en vigilia constante, alternando entre las dos camas, susurrando los cuentos que solían escuchar antes de dormir. Observé que cada vez que ella hablaba, los monitores cardíacos de las niñas mostraban pequeñas variaciones, nada clínicamente relevante, pero algo que me llamó la atención, como si, en algún rincón profundo de su conciencia dañada, ellas aún respondieran al amor materno. La tercera noche, intentamos una estrategia neurológica agresiva, infusión de factores de crecimiento neuronal, estimulación magnética transcraneal, oxigenoterapia hiperbárica. Trasladamos a las niñas a la cámara hiperbárica del hospital, con la esperanza de que el oxígeno a presión pudiera reparar los daños microscópicos en la célula. Durante 2 horas, observamos sus diminutos cuerpos dentro de aquel cilindro metálico, conectadas a tubos y cables, pareciendo astronautas perdidas en el espacio. Los resultados fueron desalentadores. Sofía desarrolló signos de hipertensión intracraneal. Isabela presentó arritmias cardíacas intermitentes que requerían cardioversión química constante. Era como si cada intento de salvarlas generara una nueva complicación. Habíamos llegado al límite de la medicina. Usamos toda la tecnología disponible. Aplicamos todos los protocolos conocidos. Consultamos todas las referencias mundiales. La mañana del 4.º día, me senté con el equipo y admitimos la realidad que nadie quería hacer. Estábamos perdiendo la batalla. Los intentos desesperados se habían convertido en crueldad disfrazada de eso. Era momento de considerar cuidados paliativos, de permitir que las niñas partieran con dignidad y en paz, rodeadas del amor de su familia y no del ruido de las máquinas. Y fue en ese instante de rendición médica cuando algo completamente inesperado comenzó a suceder, como si, justo cuando la ciencia reconoció sus límites, una fuerza diferente hubiera decidido intervenir en aquella historia. La reunión tuvo lugar en una sala pequeña junto a la UCI a las 6 de la mañana de un jueves gris. Había pasado toda la noche revisando expedientes, consultando literatura médica internacional, buscando desesperadamente alguna referencia que se me hubiera escapado. El doctor Carranza estaba conmigo, junto con la neuróloga pediatra, la doctora Montserrat y el intensivista, el doctor Elizalde. Todos llegamos a la misma conclusión devastadora. Habíamos agotado todas las posibilidades terapéuticas conocidas. Las funciones vitales se están deteriorando progresivamente, explicó el doctor Elizalde, mostrando las curvas de los monitores de las últimas 48 horas. Presión intracraneal en aumento constante, incluso con drenaje ventricular, función renal prácticamente nula, dependiendo totalmente de la diálisis. Y lo más preocupante, actividad cerebral mínima en los últimos electroencefalogramas. Cada palabra era una sentencia. La doctora Montserrat completó el panorama. Los reflejos del tronco cerebral están ausentes. No hay respuesta a estímulos dolorosos. Técnicamente, estamos frente a un estado vegetativo persistente, con evolución hacia muerte encefálica. Sabía que había llegado el momento más duro de la medicina, comunicar a los padres que ya no había esperanza. Mauricio y Elena esperaban en el pasillo, y por primera vez en 5 días, noté que se tomaban de las manos. La tragedia estaba uniendo a una pareja que la ambición había separado. Me senté frente a ellos y hablé con la honestidad que la profesión exige. Hicimos todo lo que la medicina actual permite. Consultamos a los mejores especialistas del país y del extranjero. Intentamos todos los protocolos existentes. Mauricio me interrumpió. Pero doctor, ellas todavía están respirando. Tuve que explicarle que la respiración era mantenida artificialmente por las máquinas. Elena rompió el silencio que siguió. ¿Cuánto tiempo les queda? La pregunta que todo médico teme responder cuando se trata de niños. Sin soporte artificial, unas horas. Con soporte, podemos mantener las funciones básicas por tiempo indefinido, pero sin recuperación neurológica. Mauricio se levantó bruscamente, caminó por la sala como un animal herido y luego volvió a sentarse. Yo les hice esto, dijo con la voz quebrada. Despedí a Esperanza, les quité la protección que tenían, la fe que tenían. Era la primera vez que lo veía asumir responsabilidad por algo en su vida. Elena sostuvo el rostro de su marido entre las manos. Mauricio, lo hicimos los dos. Fuimos nosotros quienes elegimos el dinero en lugar del amor.
Elegimos el control en lugar de la fe. El magnate que jamás había llorado frente a nadie se derrumbó ahí, en brazos de su esposa, como un niño perdido. Ellas están pagando por mi orgullo, sollozaba, por mi ateísmo, por mi arrogancia. Nunca había presenciado una ruptura tan completa de un ser humano. Expliqué que había dos opciones: mantener el soporte vital de manera indefinida o considerar cuidados paliativos, permitiendo que las niñas partieran con dignidad, sin dolor, rodeadas de amor. No tienen que decidir ahora, les dije. Tómense el tiempo que necesiten. Mauricio se secó las lágrimas y me miró directamente. Doctor, ¿usted cree en los milagros? La pregunta me tomó por sorpresa. Como médico, siempre había creído en la ciencia, pero como ser humano, creo que existen cosas que la medicina todavía no comprende, respondí. Salí de la sala sabiendo que acababa de entregarles la noticia más cruel que unos padres pueden recibir, y también sabiendo que, en unas horas, tendríamos que desconectar los aparatos que mantenían a Sofía e Isabela entre la vida y la muerte. Era el final del camino médico. No imaginaba que, para algunas historias, el final de la medicina puede ser exactamente el comienzo de algo mucho más grande. Fue Elena quien rompió el silencio que se había instalado después de nuestra devastadora conversación. 2 horas después de comunicar el pronóstico, me buscó en el pasillo con una determinación que no había mostrado en toda aquella semana terrible. Doctor Hermenegildo, dijo, apretando mi mano con fuerza, necesito encontrar a Esperanza. Confieso que su petición me tomó por sorpresa. Elena, no sé si este es el mejor momento para... Ella me interrumpió. Es el único momento que nos queda. Mauricio, al principio, se opuso con vehemencia. No vamos a humillar más a nuestra familia, protestó. Pero Elena fue implacable. Mauricio, nuestras hijas se están muriendo. Nuestra arrogancia las trajo hasta aquí. Si hay una posibilidad, cualquier posibilidad de que la fe pueda hacer lo que la medicina no puede, voy a buscarla. Nunca había visto a una madre tan desesperada y tan decidida al mismo tiempo. Era como ver a alguien aferrarse al último hilo de esperanza antes del abismo total. Lograron localizar a Esperanza a través de la agencia de empleadas domésticas. La mujer, de 52 años, había regresado a su ciudad natal, en Guadalupe, a 2 horas de Monterrey, después de haber sido despedida tan abruptamente. Cuando Elena llamó para explicarle la situación, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Esperanza no mostró rencor ni satisfacción ante la venganza del destino. Solo dijo, voy para allá de inmediato. Las niñas me necesitan. La llegada de Esperanza al hospital, en la madrugada siguiente, fue un momento que jamás olvidaré. Entró en la UCI como quien entra en una capilla, con reverencia y propósito. Traía consigo una pequeña bolsa de tela bordada, de la que sacó un rosario desgastado y una imagen de la Virgen de Guadalupe que había pertenecido a las niñas, escondida en su habitación antes de su despido. Doctor, me dijo, las niñas tienen una conexión especial con la Virgen María. Desde muy pequeñas, hablaban con ella como si fuera su abuelita. Mauricio observaba todo en silencio, visiblemente incómodo, pero sin atreverse a interrumpir. Esperanza se acercó primero a la cama de Sofía, se arrodilló a su lado y comenzó a murmurar oraciones en un tono bajo, casi musical. Luego hizo lo mismo con Isabela. No eran oraciones desesperadas ni teatrales, eran susurros llenos de ternura, como si hablara con amigas que no veía hacía mucho tiempo, contándoles lo que estaba pasando, pidiendo intercesión divina con la familiaridad de quien conoce personalmente a los santos. Ellas siempre supieron que eran especiales, nos contó Esperanza. Sofía una vez me dijo que la Virgen María aparecía en sus sueños, vestida de azul, cantándole canciones de cuna. Isabela solía dejar flores silvestres en el alféizar de la ventana, diciendo que eran regalos para Nuestra Señora. Historias que antes Mauricio habría ridiculizado como fantasías, ahora adquirían un peso distinto. Frente a lo imposible, incluso los más escépticos empiezan a considerar realidades que nunca imaginan. Esperanza permaneció junto a las niñas toda la noche, alternando entre oraciones silenciosas y conversaciones en voz baja. A las 3 de la mañana me acerqué a ella para revisar los signos vitales de las pacientes. Fue entonces cuando me miró a los ojos y dijo algo que me heló la piel. Doctor, me escucharon. Algo está cambiando. Miré los monitores y, objetivamente, nada había cambiado. Pero había algo en el ambiente, una energía distinta, una expectativa imposible de explicar con la razón. Era como si la fe hubiera entrado en aquella UCI como un quinto elemento, sumándose al oxígeno, a los medicamentos, a los equipos y al conocimiento médico. Y por primera vez en mi carrera,
Comencé a preguntarme si la medicina tenía realmente todas las respuestas. A las 4:15 de aquella madrugada de viernes, ocurrió algo que desafió por completo mis 15 años de formación médica. Estaba realizando la ronda nocturna de rutina, revisando los parámetros de las niñas, cuando observé un cambio sutil pero inexplicable en los monitores. La saturación de oxígeno de Sofía, que se había mantenido constante en 87%, incluso con ventilación mecánica máxima, de pronto subió a 94%. Pensé, al principio, que era una falla del equipo, pero todos los sensores funcionaban perfectamente. Llamé a la enfermera Telésfora a confirmar las lecturas. «Doctor, esto es imposible», murmuró mientras verificaba manualmente la presión arterial, que necesitaba fármacos vasoactivos para mantenerse estable, también mostraba una mejora inexplicable. Aún más sorprendente, por primera vez en 5 días, Sofía presentó movimiento ocular espontáneo bajo los párpados cerrados, como si estuviera soñando profundamente. No eran los movimientos erráticos de una encefalopatía tóxica, sino algo ordenado, casi sereno. Esperanza seguía arrodillada entre las 2 camas, sosteniendo su rosario gastado y murmurando oraciones con una concentración absoluta. Cuando me acerqué para examinar a Isabela, noté que la segunda niña mostraba cambios similares. Reducción espontánea de la presión intracraneal, que había sido nuestra mayor preocupación neurológica, y una disminución notable de los episodios convulsivos que la atormentaban desde el segundo día. Era como si sus cerebros intoxicados comenzaran a encontrar algún tipo de equilibrio interno. «Esperanza», le pregunté en voz baja, «¿qué está pasando aquí?». Ella levantó la mirada, y en sus ojos había una serenidad que contrastaba con el caos emocional que todos sentían. «Doctor», respondió con una calma desconcertante. «Le pedí a la Virgen María que viniera por las niñas personalmente, pero me dijo que todavía no es su hora, que ellas tienen una misión en la tierra. Como médico, debería haber clasificado esas palabras como delirio religioso, pero había algo en la sinceridad de Esperanza que me hizo dudar de mis propios paradigmas. El doctor Carranza llegó a las 5 de la mañana para su ronda matutina y me encontró documentando meticulosamente todos los cambios. «Hermenegildo, son fluctuaciones normales en pacientes terminal», intentó racionalizar, pero yo sabía que había acompañado cientos de casos similares en mi carrera y aquello no encajaba en ningún patrón conocido. La mejoría era simultánea, coordinada, como si un interruptor se hubiera encendido en ambas niñas al mismo tiempo. Lo más impresionante ocurrió cuando Mauricio llegó al hospital a las 6. Sofía, que no había reaccionado a ningún estímulo externo durante días, giró ligeramente la cabeza hacia la voz de su padre, cuando él susurró: «Papá está aquí, mi princesa». Isabela, por primera vez desde la intoxicación, contrajo levemente los dedos de la mano derecha cuando su madre tocó su palma. Eran señales mínimas para cualquier observador externo, pero para un equipo médico que había declarado muerte cerebral inminente, representaban lo imposible manifestándose ante nuestros ojos. Mauricio me miró con una mezcla de esperanza e incredulidad. «Doctor, ellas están mejorando». No supe qué responder. Mi ética médica me obligaba a decir que eran solo fluctuaciones temporales, pero algo dentro de mí empezaba a sospechar que estábamos presenciando algo que la medicina convencional no tenía palabras para explicar. Era el primer indicio de que aquella historia estaba tomando un rumbo completamente inesperado. Durante todo el fin de semana, las mejorías en el estado de las niñas se intensificaron de manera gradual pero constante. Era como presenciar a 2 organismos que habían decidido luchar por la vida con una determinación que desafiaba todos los pronósticos médicos. Sofía comenzó a mostrar movimientos oculares coordinados, siguiendo luces y sombras, mientras Isabela respondía con movimientos motores primitivos, pero organizados, a estímulos táctiles simples. El doctor Carranza convocó una reunión médica extraordinaria el lunes. Trajo a neurólogos de 3 hospitales distintos, cada uno con décadas de experiencia en traumatismo cráneoencefálico y encefalopatía tóxica. Todos examinaron a las niñas, revisaron los expedientes, analizaron las imágenes y llegaron a la misma conclusión desconcertante. Los signos de recuperación eran incompatibles con la literatura médica mundial sobre casos de intoxicación química severa. «Doctor Hermenegildo», dijo el neurólogo invitado, el doctor Amado Nervo, «en 30 años de carrera jamás he presenciado una reversión neurológica de este tipo tras daños tóxicos tan extensos. Teóricamente, estas niñas deberían haber evolucionado hacia muerte encefálica hace días», señaló las tomografías más recientes. «Miren aquí».
Las zonas que mostraban edema severo la semana pasada ahora presentan perfusión sanguínea normal. Es como si el cerebro hubiera encontrado rutas alternas para funcionar. El personal de enfermería también notó cambios sutiles en el comportamiento. Telésfora me comentó que, durante los cuidados nocturnos, ambas niñas parecían más tranquilas, como si hubieran salido de una pesadilla y entrado en un sueño reparador. Doctor, suena extraño decirlo, pero se sienten protegidas, como si algo invisible las cuidara cuando no estamos cerca. Eran observaciones subjetivas, sí, pero viniendo de una enfermera con 15 años de experiencia en cuidados intensivos pediátricos, tenían peso clínico. Mauricio se transformó por completo en ese periodo. El magnate arrogante había dado lugar a un padre humilde que pasaba horas hablándoles en voz baja a sus hijas, pidiéndoles perdón por sus errores y prometiendo cambiar. Elena, fortalecida por la esperanza creciente, organizó junto con Esperanza un horario de oraciones, alternándose en vigilias nocturnas al lado de las camas. Era conmovedor ver cómo la fe estaba reconstruyendo a esa familia que la ambición había destruido. El martes, algo extraordinario ocurrió durante mi ronda matutina. Isabela, que no había abierto los ojos desde su ingreso, me miró directamente cuando me... No fue un reflejo ni un movimiento aleatorio, fue una mirada consciente que reconocía mi presencia. Llamé de inmediato al doctor Carranza, quien confirmó: Hermenegildo, esta niña está despierta, nos escucha, nos ve, está procesando información. Pocos minutos después, Sofía mostró coordinación motora básica, moviendo los dedos de la mano cuando se lo pedí. Los exámenes de laboratorio mostraban una normalización progresiva de todas las funciones orgánicas, la función renal restablecida, los parámetros hepáticos regresando a los valores normales, la gasometría equilibrada sin soporte artificial. Era como si las toxinas que habían devastado sus cuerpos hubieran simplemente desaparecido. Esto es médicamente imposible, repetía el doctor Carranza, pero los hechos estaban frente a nuestros ojos. Esperanza, testigo silenciosa de toda aquella transformación, permanecía serena. Doctor, le dije que ellas tienen una misión. La Virgen María las está preparando para algo especial. Como científico, debería haber cuestionado aquellas palabras, pero como ser humano presenciando lo imposible, empecé a aceptar que existen fuerzas en la medicina que nuestra formación académica nunca nos enseñó a reconocer. La intensidad de los signos positivos generó una expectativa en todo el hospital. Enfermeros, médicos residentes e incluso empleados administrativos se acercaban discretamente a verificar el progreso de las niñas milagro, como ya las llamaban en los pasillos. Era como si toda la institución contuviera la respiración, esperando el desenlace de una historia que desafiaba todo lo que creíamos saber sobre la medicina. La madrugada del miércoles, exactamente a las 3:33, ocurrió algo que cambió por completo mi comprensión sobre los límites entre la medicina. Estaba documentando los progresos de las niñas cuando Telésfora me llamó con urgencia. Doctor, venga a ver esto. Está pasando algo con las niñas que nunca había visto en toda mi carrera. Me acerqué a las camas y observé un fenómeno que jamás podré explicar desde el conocimiento científico. Sofía e Isabela, que habían permanecido con los ojos cerrados de una semana, los abrieron al mismo tiempo, pero no nos miraban a nosotros. Sus miradas se dirigían hacia un punto específico en el techo de la UCI, como si vieran algo invisible para el resto del equipo. Y lo más impresionante, por primera vez desde su ingreso, sonrieron. Esperanza, que estaba arrodillada entre las dos camas como solía hacer en sus vigilias nocturnas, se puso de pie lentamente. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran de tristeza. Ella vino, susurró, señalando el mismo punto en el techo que las niñas observaban. La Virgen María está aquí. Como médico escéptico, mi primera reacción fue buscar explicaciones racionales, alucinaciones post-coma, reflejos oculares alterados, efectos residuales de los medicamentos. Pero había algo en el ambiente que desafiaba toda lógica. La temperatura de la sala, que minutos antes marcaba 22,6 en el aire acondicionado, comenzó a elevarse gradualmente sin razón aparente. Los equipos funcionaban con normalidad, pero el termómetro digital marcaba 28 degrees, luego 30 degrees, creando una sensación de calor envolvente, no sofocante, sino acogedora. Telésfora revisó todo el sistema de climatización. No había falla. Era como si una fuente de calor invisible se hubiera instalado exactamente donde las niñas dirigían la mirada. Lo más extraordinario fue lo que sucedió con los monitores cardíacos. Durante 7 minutos exactos, los latidos de ambas niñas se sincronizaron perfectamente,
marcando un ritmo idéntico de 72 BPM. No era coincidencia médica, era una armonía imposible entre dos corazones que habían estado en arritmia crítica durante días. Sofía comenzó a mover los labios, como si hablara con alguien, pero ningún sonido salió. Isabela, por primera vez desde la intoxicación, levantó la mano derecha y saludó suavemente hacia el techo. El doctor Carranza llegó corriendo cuando Telésfora lo llamó por el interfono. Me encontró inmóvil, observando la escena con una mezcla de fascinación científica y una reverencia que no supe contener. Hermenegildo, ¿qué está pasando aquí?, preguntó, pero su voz temblaba con la misma incredulidad que la mía. Le explicamos lo que estábamos presenciando, y él, un hombre de ciencia como yo, comenzó a revisar los equipos, buscando fallas técnicas que pudieran explicar lo inexplicable. Fue entonces cuando Mauricio y Elena llegaron. El hospital los había llamado por los cambios súbitos en el estado de sus hijas. Al entrar a la UCI y verlas despiertas, mirando hacia arriba con expresiones de paz absoluta, Elena cayó de rodilla. «Madre Santísima», murmuró, reconociendo de inmediato lo que estaba ocurriendo. Mauricio, que durante una semana había luchado contra su propia incredulidad, finalmente cedió. Se acercó a las camas y siguió la dirección de sus miradas. «Lo veo», dijo con la voz quebrada. «Hay una luz diferente allí, una presencia». Volví a mirar hacia el punto señalado. Por primera vez en mi vida adulta, me pregunté si mis 5 sentidos eran suficientes para comprender toda la realidad. Las niñas permanecieron en ese estado de comunicación silenciosa durante unos 15 minutos. Luego, poco a poco, cerraron los ojos y se quedaron dormidas en paz. Cuando verificamos sus signos vitales después del suceso, descubrimos que todos los parámetros neurológicos se habían normalizado por completo. Era como si 7 minutos de presencia divina hubieran reparado una semana entera de daños tóxicos irreversibles. A partir de aquella madrugada milagrosa, la transformación en el estado de las niñas no fue gradual, fue revolucionaria. En cuestión de horas, Sofía e Isabela pasaron de un estado vegetativo a mostrar signos de conciencia plena que dejaron a todo el equipo médico atónito. A las 6 de la mañana siguiente, cuando el doctor Carranza llegó para su ronda matutina, encontró a ambas pacientes despiertas, respondiendo a órdenes simples y reconociendo los rostros de sus padres y del personal médico. Los exámenes neurológicos que realizamos arrojaron resultados que contradecían por completo todo lo que sabíamos sobre la recuperación de una encefalopatía tóxica. Sofía movía todos los miembros con coordinación. Sus reflejos pupilares estaban totalmente normalizados y respondía a preguntas sencillas con movimientos de cabeza. Isabela, que había sufrido convulsiones severas durante una semana, no solo dejó de convulsionar, sino que demostraba una capacidad de atención y concentración que sorprendía incluso a los neurólogos más experimentados. El doctor Amado Nervo, el neurólogo consultor que apenas 3 días antes nos había dado un pronóstico devastador, se quedó sin palabras ante los nuevos estudios. Hermenegildo, esto contradice todos los principios de la neurología que aprendí en 40 años de carrera, admitió, observando las resonancias más recientes. Las áreas que estaban gravemente afectadas ahora muestran actividad neural normal. Es como si el cerebro se hubiera regenerado por completo durante la noche. Mauricio, quien había pasado días consumido por la culpa, finalmente pudo tomar las manos de sus hijas y recibir sonrisas a cambio. «Papá», susurró Sofía, pronunciando su primera palabra desde la hospitalización. El sonido de su voz resonó en la UCI como una música celestial. Elena lloró tanto que Telésfora tuvo que traerle un vaso de agua. «Mamá», dijo Isabela pocos minutos después, extendiendo sus bracitos hacia ella en un gesto que contenía toda la esperanza renacida de esa familia. Los análisis de laboratorio confirmaban la imposibilidad médica de lo que veíamos. Función hepática completamente restaurada, creatinina normal, electrolitos en equilibrio perfecto. Era como si las toxinas que habían devastado sus organismos durante una semana hubieran simplemente desaparecido. El doctor Elizalde, el intensivista, comenzó a retirar gradualmente todos los soportes ventilados. Las niñas respiraban solas, con una saturación de oxígeno del 98% en aire ambiente. Esperanza observaba todo con una serenidad profunda, como si ya supiera que aquel desenlace era inevitable. «Doctor Hermenegildo», me dijo mientras guardaba sus cosas para volver a casa, «la Virgen María me dijo que ellas crecerán para ser instrumentos de fe para muchas personas.
Esta experiencia marcará sus vidas para siempre. Le pregunté cómo podía estar tan segura, y su respuesta me estremeció. Porque la vi, doctor. La madrugada pasada, vi a Nuestra Señora hablar con ellas. La vi con mis propios ojos. La noticia de la recuperación milagrosa se esparció por todo el hospital en cuestión de horas. Médicos de otros departamentos se acercaban discretamente a visitar a las niñas milagro, intentando comprender cómo dos organismos severamente intoxicados podían haberse recuperado de manera tan completa y rápida. Algunos buscaban explicaciones científicas complejas, otros, más humildemente, aceptaban que habían sido testigos de algo que trascendía los límites de la medicina convencional. Al tercer día después del evento divino, las niñas estaban sentadas en sus camas, jugando con las muñecas que Elena había traído de casa, conversando con naturalidad y pidiendo comida, una señal inequívoca de que sus sistemas digestivos también se habían recuperado Era como observar a dos niñas normales, como si jamás hubieran pasado por el trauma de una intoxicación química. La medicina había sido testigo de un milagro auténtico, documentado e inexplicable. Al quinto día después del evento divino, el doctor Carranza organizó la batería de estudios más extensa que había realizado en toda su carrera. Reunió a neurólogos de 3 estados diferentes, toxicólogos internacionales por videoconferencia y especialistas en medicina intensiva pediátrica de las principales universidades de México. Todos querían documentar y comprender lo que la literatura médica mundial consideraría imposible: una recuperación completa de encefalopatía tóxica severa en menos de una semana. Las resonancias magnéticas cerebrales de las niñas mostraban resultados que dejaron perplejos incluso a los radiólogos más experimentados. El doctor Patricio Mendoza, jefe de neuroimagen del Hospital Metropolitano de Monterrey, analizó las imágenes con una incredulidad creciente. Hermenegildo, al comparar los estudios de hace una semana con los de hoy, es como si estuviéramos viendo los cerebros de pacientes completamente diferentes, explicó, señalando las áreas que antes presentaban edema severo y que ahora mostraban una arquitectura neural absolutamente normal. Los electroencefalogramas confirmaron una actividad cerebral con patrones normales para niñas de 4 años. Sofía e Isabela no solo habían recuperado las funciones cognitivas básicas, sino que demostraban niveles de atención, memoria y coordinación motora que sorprendían a los neurólogos. El doctor Amado Nervo, quien nos había dado el pronóstico devastador, lo admitió públicamente. En 40 años de neurología, jamás he presenciado una reversión tan completa de daños neurológicos de esta magnitud. Esto contradice todos los principios fisiopatológicos que conocemos. Los análisis toxicológicos revelaron algo aún más desconcertante. Ya no existían rastros detectables de las sustancias químicas que habían intoxicado a las niñas. El doctor Roberto Salinas, toxicólogo clínico especializado en intoxicaciones pediátricas, explicó que los metabolitos del ácido muriático, la amoníaca y el cloro deberían permanecer detectables en el organismo durante semanas. Es como si esas toxinas hubieran sido completamente neutralizadas por algún mecanismo que la medicina actual no puede explicar, registró en su informe oficial. Mauricio insistió en financiar estudios adicionales en laboratorios internacionales para descartar cualquier posible error diagnóstico inicial. Enviamos muestras de sangre a clínicas especializadas en Houston y Miami. Todos los resultados coincidieron. Las niñas presentaban una función orgánica absolutamente normal, sin secuelas neurológicas, renales, hepáticas ni pulmonares. Era como si nunca hubieran pasado por la experiencia traumática de la intoxicación química. El equipo de psicología pediátrica realizó evaluaciones cognitivas de Sofía e Isabela no solo mantenían sus capacidades intelectuales intactas, sino que mostraban una madurez emocional sorprendente para su edad. Hablan de su experiencia en el hospital como si hubieran conocido a una amiga especial, relató la psicóloga, la doctora Carmen Villarreal. Describen con detalle conversaciones con una señora bonita vestida de azul, que ningún adulto logró ver. El doctor Carranza convocó a una reunión con toda la dirección médica del hospital para documentar oficialmente el caso. Colegas, nuestra obligación ética es registrar este evento con absoluta honestidad científica, declaró. No podemos explicar esta recuperación con base en los conocimientos médicos actuales, pero podemos, y debemos, documentar meticulosamente cada aspecto del proceso. El caso fue archivado en los anales médicos del hospital, bajo el título Recuperación inexplicable de encefalopatía tóxica severa, caso Santander.
Elena y Mauricio solicitaron que todos los estudios y reportes fueran enviados para su publicación en revistas médicas internacionales. Si nuestra experiencia puede ayudar a otros médicos a mantener la mente abierta a posibilidades más allá de la medicina convencional, entonces nuestra prueba tuvo un propósito mayor, declaró Mauricio. Era la primera vez que el magnate hablaba públicamente sobre temas de fe y ciencia, mostrando cómo aquella experiencia había transformado por completo su manera de ver el mundo. La transformación de las hermanas Santander dejó un impacto profundo y duradero en todo el equipo médico del Hospital Universitario de Monterrey. En mis 15 años de carrera, había sido testigo de muchas recuperaciones notables, pero jamás había presenciado algo que desafiara de manera tan completa los fundamentos de la medicina moderna. Cada miembro del equipo procesó la experiencia de forma distinta, pero todos salimos transformados por lo que vivimos durante aquellas 2 semanas extraordinarias. Telésfora, la enfermera veterana que había trabajado conmigo en cientos de casos críticos, confesó que esa experiencia cambió por completo su visión sobre la vida y la muerte en la UCI pediátrica. Dr. Hermenegildo, durante 20 años de enfermería siempre creí que mi labor era solo aplicar medicamentos y monitorear signos vitales. Después de las niñas Santander comprendí que, a veces, nuestra presencia puede ser un canal para fuerzas que van más allá de la medicina, me dijo en una conversación de pasillo, días después del alta de las pacientes, el doctor Carranza, jefe del departamento y conocido por su escepticismo científico, convocó reuniones semanales durante un mes para analizar las implicaciones del caso. Necesitamos ampliar nuestro entendimiento sobre los factores que influyen en la recuperación de pacientes críticos, declaró en una de ellas. Aunque no podamos cuantificar ni reproducir lo ocurrido, nuestra obligación es reconocer que existen aspectos de la curación que la medicina académica aún no comprende del todo. Implementó incluso un protocolo opcional de apoyo espiritual para las familias de pacientes en estado crítico. El personal de enfermería de la UCI pediátrica comenzó a notar cambios sutiles en su trato con las familias. Algunos enfermeros comentaron que ahora valoraban más los momentos de oración y creaban espacios de silencio respetuoso cuando los familiares deseaban ejercer su fe junto a la cama del paciente. No es que nos hayamos vuelto más religiosos, explicó la enfermera Carolina Herrera, pero sí más abiertos a la posibilidad de que la medicina funcione mejor cuando se combina con esperanza y fe genuinas. El doctor Amado Nervo, el neurólogo consultor que había dado el pronóstico devastador inicial, solicitó trasladar a nuestra unidad el protocolo de investigación sobre recuperación neurológica inexplicable. Hermenegildo, me dijo, en 40 años de neurología he aprendido que nuestra especialidad apenas empieza a comprender los misterios del cerebro humano. El caso de las niñas Santander me enseñó humildad científica. Debemos estudiar estos fenómenos en lugar de descartarlos como imposibles. Los residentes de pediatría que acompañaron el caso comenzaron a cuestionar a sus profesores sobre la intersección entre medicina y espiritualidad. El doctor Ricardo Muñoz, residente de 3er año, presentó una tesis titulada Factores no cuantificables en la recuperación de pacientes críticos, basada principalmente en la experiencia con Sofía e Isabela. Este caso me enseñó que ser médico significa mantenerse abierto a lo inexplicable, escribió en su conclusión. El equipo de psicología hospitalaria implementó un nuevo protocolo de acompañamiento para familias en situaciones de desesperación médica, inspirado en la experiencia de los Santander. Observamos que las familias que mantienen esperanza y fe, sin importar su denominación religiosa, muestran mayor resiliencia durante crisis médicas prolongadas, documentó la psicóloga, la doctora Carmen Villarreal. Incluso el personal administrativo del hospital se vio afectado. La recepcionista, María Elena Cordero, me buscó semanas después para contarme que había vuelto a asistir a misa tras presenciar la recuperación de las niñas. Doctor, cuando vi a esas pequeñas salir caminando y sonriendo, después de todo lo que vivieron, entendí que existen cosas más grandes que nuestra comprensión humana, dijo, con lágrimas en los ojos. Lo más sorprendente fue que ningún miembro del equipo se volvió fanático religioso. Por el contrario, todos desarrollamos una postura más humilde ante los misterios de la medicina, manteniendo el rigor científico, pero reconociendo que los aspectos espirituales pueden desempeñar un papel importante en la sanación. Era como si el hospital universitario se hubiera convertido en un lugar donde la ciencia y la fe
coexistían en perfecta armonía. La transformación de la familia Santander fue, quizá, el aspecto más impresionante de toda aquella experiencia extraordinaria. Mauricio, el magnate que había construido un imperio empresarial basado en el control absoluto y en el desprecio por cualquier forma de espiritualidad, emergió de esas 2 semanas como un hombre completamente distinto. La mañana del alta de las niñas vino a buscarme para una conversación que jamás olvidé. «Doctor Hermenegildo», me dijo con voz emocionada, «durante toda mi vida adulta, creí que el dinero y el poder podían resolver cualquier problema. Descubrí que existe algo mucho más poderoso que cualquier fortuna, la fe genuina y el amor incondicional». Elena, quien durante años había vivido a la sombra de su esposo ambicioso, encontró su propia voz en medio de la crisis. Se convirtió en el corazón emocional de la familia, organizando oraciones, coordinando con esperanza los cuidados espirituales de las niñas y mostrando una fortaleza interior que sorprendió incluso a los profesionales de la salud que la acompañaron. «Siempre supe que Mauricio era un buen hombre, debajo de toda aquella dureza», me confesó, «pero necesitó un milagro para redescubrir su propia humanidad». Nuestro matrimonio renació en esos pasillos del hospital. Sofía e Isabela, pese a su corta edad, mostraban una madurez espiritual sorprendente después de la experiencia. Hablaban con naturalidad de la señora bonita vestida de azul, que había visitado sus sueños durante el coma, describiendo con detalle conversaciones que, según ellas, habían tenido con la Virgen María. «Ella nos dijo que papá iba a aprender a amar de verdad», contó Sofía a su madre, con la inocencia de una niña de 4 años. Isabela añadió: «La señora dijo que nuestro susto iba a ayudar a muchas personas a creer en Dios». La primera decisión de Mauricio después del alta hospitalaria fue buscar a Esperanza y pedirle perdón públicamente. La encontró en su casa modesta en Guadalupe, acompañado por toda su familia, llevando flores y lágrimas. «Esperanza, la traté con injusticia y crueldad. Casi pierdo a mis hijas por mi orgullo. Por favor, vuelva a cuidar de ellas. Pero esta vez, no como empleada, sino como parte de nuestra familia». Esperanza, con su sencillez habitual, solo sonrió y respondió: «Señor Mauricio, nunca dejé de orar por ustedes. Claro que volveré». Mauricio implementó cambios radicales en su vida personal y profesional. Redució su carga laboral para pasar más tiempo con sus hijas, instituyó momentos diarios de oración familiar y hasta construyó un pequeño altar dedicado a la Virgen de Guadalupe en el jardín de su mansión. «La gente piensa que me volví loco», me dijo en una visita de seguimiento. «Dicen que el Mauricio ateo murió en aquel hospital. Y tienen razón, ese hombre murió para que naciera un mejor padre». Elena volvió a asistir a la iglesia con regularidad e inició un grupo de apoyo para madres con hijos hospitalizados. «Nuestra prueba tuvo un propósito mayor», explicaba en las reuniones. «Si nuestra experiencia puede dar esperanza a otras familias que están sufriendo, entonces todo el dolor valió la pena». El grupo creció rápidamente, reuniendo familias de todo Monterrey que buscaban apoyo espiritual durante crisis médica. El matrimonio decidió fundar una organización benéfica destinada a ayudar a familias de bajos recursos con niños en tratamiento médico intensivo. «Durante años usé mi riqueza solo para acumular más riqueza», reflexionó Mauricio. «Ahora entiendo que Dios me dio esos recursos para ser instrumento de su misericordia». Con mi fundación, Sofía e Isabela, comenzó financiando tratamientos médicos para niños necesitados y ofreciendo apoyo integral a sus familias. Las niñas, pese a su corta edad, participaban activamente en las actividades benéficas de la familia. Insistían en visitar el hospital con frecuencia para hablar con los niños enfermos y decirles que Jesús los ama. Telésfora me contó que cada vez que las gemelas entraban en la UCI pediátrica, el ambiente se volvía más sereno, como si trajeran consigo una paz especial que contagiaba a pacientes y trabajadores por igual. Debo confesar que, entre todas las personas tocadas por aquella experiencia extraordinaria, quizá fui yo quien más se transformó profundamente. Durante 15 años de carrera médica, construí mi identidad profesional sobre los pilares sólidos de la ciencia empírica: protocolos, evidencia, estudios controlados, medicina basada en resultados. Era el típico médico escéptico que confiaba únicamente en lo que podía medir, cuantificar y reproducir en un laboratorio. La experiencia con Sofía e Isabela derrumbó por completo esa estructura rígida de pensamiento
y me obligó a reconstruir mi comprensión sobre los límites y las posibilidades de la medicina. En los primeros días después del alta de las niñas, pasé noches en vela tratando de encontrar explicaciones racionales para lo que había presenciado. Revisé literatura médica internacional, consulté especialistas en neurología, toxicología y medicina intensiva. Busqué casos similares en bases de datos globales, intentando hallar precedentes que pudieran enmarcar aquella experiencia dentro de los paradigmas científicos convencionales. Pero cuanto más investigaba, más evidente se volvía que había sido testigo de algo que trascendía por completo los límites de la medicina académica. El primer cambio significativo en mi práctica ocurrió algunas semanas después. Comencé a prestar más atención a los aspectos emocionales y espirituales de mis pacientes y sus familias. Descubrí que, cuando dejaba espacio para hablar de fe, esperanza y recursos espirituales, las familias mostraban una mayor resiliencia durante los tratamientos difíciles. No estaba recetando religión como medicina, sino reconociendo que la dimensión espiritual del ser humano puede influir de manera profunda en el proceso de curación. Me inscribí en un posgrado en medicina integrativa en la Universidad Nacional Autónoma de México, buscando comprender cómo distintas tradiciones médicas abordan la relación entre cuerpo, mente y espíritu. Estudié investigaciones sobre el efecto de la oración en la recuperación de pacientes, análisis sobre estados alterados de conciencia durante experiencias cercanas a la muerte y trabajos académicos sobre la intersección entre neurociencia y espiritualidad. Era fascinante descubrir que existía una literatura científica sólida explorando fenómenos que había ignorado durante toda mi formación. Mi relación con los pacientes también cambió de manera profunda. Antes era eficiente pero distante, enfocado exclusivamente en los aspectos técnicos del tratamiento. Después de la experiencia con las hermanas Santander, comencé a dedicar más tiempo a escuchar las preocupaciones de las familias, sus creencias, sus recursos de apoyo espiritual. Descubrí que esa aproximación más humana no solo mejoraba la satisfacción de los pacientes, sino que a menudo contribuía a resultados clínicos más favorables. Implementé cambios prácticos en mi rutina médica. Empecé a incluir preguntas sobre apoyo espiritual en la historia clínica, siempre respetando las diferentes tradiciones religiosas o la ausencia de ellas. Diseñé un protocolo informal para identificar familias que podrían beneficiarse del acompañamiento capellánico o del apoyo psicológico con orientación espiritual. No era proselitismo religioso, sino el reconocimiento de que la curación abarca dimensiones que van mucho más allá de la farmacología y la cirugía. La experiencia también me volvió más humilde ante los misterios de la medicina. Aprendí a decir "no lo sé" cuando me enfrentaba a casos que desafiaban las explicaciones convencionales, en lugar de forzar diagnósticos que no encajaban perfectamente con la realidad clínica. Esa humildad científica me volvió, paradójicamente, un médico más competente, porque me permitió mantenerme abierto a posibilidades terapéuticas que antes habría descartado sin pensarlo. Hoy, 5 años después del caso de las hermanas Santander, soy un médico distinto. Mantengo todo el rigor científico de mi formación, pero lo he ampliado con una comprensión más profunda de los factores que influyen en la salud y la enfermedad. No me he convertido en un fanático religioso, sino en un profesional que reconoce con humildad que la medicina aún tiene mucho que aprender sobre los misterios de la vida humana. La historia de las hermanas Santander se difundió rápidamente por todo el Hospital Universitario de Monterrey, generando una ola de transformación que alcanzó desde la administración hasta el personal de limpieza. El doctor Eduardo Villalobos, director médico de la institución, convocó una reunión extraordinaria con todos los jefes de departamento para analizar las implicaciones del caso. Colegas, debemos abordar este evento de manera responsable y científica, declaró. Tenemos la obligación de documentar adecuadamente lo sucedido, sin sensacionalismo, pero también sin negar los hechos observados. La primera medida institucional importante fue la creación del PMO, Comité de Casos Extraordinario, conformado por médicos, enfermeros, psicólogos y un capellán hospitalario. El objetivo era desarrollar protocolos para atender situaciones que desafiaran las explicaciones médicas convencionales, garantizando que los pacientes y sus familias recibieran un apoyo integral durante experiencias similares. El doctor Carranza fue nombrado coordinador del comité debido a su experiencia directa con el caso de las niñas. El Departamento de Educación Médica Continua
implementó un módulo sobre medicina integrativa y espiritualidad dentro del programa de residencia. No se trataba de enseñanza religiosa, sino de capacitación profesional para reconocer y respetar las dimensiones espirituales de los pacientes. Los médicos deben estar preparados para enfrentar aspectos de la experiencia humana que van más allá de lo que aprendemos en los libros de anatomía, explicó la doctora Patricia Herrera, coordinadora del programa. El personal de enfermería desarrolló nuevos protocolos de cuidado holístico que incluían tiempo para escuchar las preocupaciones espirituales de los pacientes y facilitar el contacto con líderes religiosos cuando era solicitado. Telésfora se convirtió en instructora de un curso titulado Cuidado compasivo en situaciones críticas, donde enseñaba a colegas más jóvenes la importancia de mantenerse abiertos a lo inexplicable sin perder el profesionalismo médico. El caso atrajo la atención de investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México, quienes solicitaron autorización para realizar un estudio longitudinal sobre recuperación neurológica inexplicable en niños. El doctor Amado Nervo encabezó un equipo multidisciplinario que comenzó a documentar sistemáticamente casos similares en otros hospitales del país, buscando patrones que pudieran contribuir al entendimiento científico de estos fenómenos. La capilla del hospital, antes visitada casi exclusivamente por familiares en duelo, empezó a recibir con frecuencia a empleados que buscaban momentos de reflexión y oración. El capellán, el padre Miguel Hidalgo, reportó un aumento del 300% en la demanda de acompañamiento espiritual por parte del personal. El caso de las niñas Santander despertó preguntas profundas sobre el sentido de la vida y del trabajo médico, comentó. La administración hospitalaria decidió registrar oficialmente el caso en los anales de la institución, creando un precedente para la documentación transparente de eventos que desafiaran explicaciones científicas convencionales. Nuestra responsabilidad es con la verdad, no con los paradigmas preconcebidos, declaró el director administrativo, LIC, Roberto Salinas. Si algo extraordinario ocurre en nuestra institución, debemos registrarlo con honestidad. Y médicos de otros hospitales comenzaron a solicitar visitas técnicas, conocer los nuevos protocolos del hospital universitario relacionados con los aspectos espirituales del cuidado médico. Delegaciones de hospitales de Guadalajara, Ciudad de México e incluso de Estados Unidos viajaron a Monterrey para estudiar la nueva aproximación integral que había surgido tras el caso de las hermanas Santander. Lo más impresionante fue que la calidad general de la atención médica mejoró significativamente. Después de aquella experiencia, los indicadores de satisfacción de los pacientes aumentaron, el tiempo promedio de hospitalización disminuyó en varios departamentos y la tasa de agotamiento laboral entre el personal se redujo notablemente. Era como si el reconocimiento oficial de la dimensión espiritual de la medicina hubiera humanizado toda la institución. 5 años después, el Hospital Universitario de Monterrey se convirtió en referente nacional en medicina integrativa, atrayendo a pacientes que buscaban una atención médica que respetara sus creencias espirituales. El caso de las hermanas Santander había sembrado una semilla que transformó por completo la cultura institucional, demostrando que la ciencia y la espiritualidad pueden coexistir armoniosamente en la práctica médica moderna. 5 años después de aquellos días extraordinarios en el Hospital Universitario de Monterrey, mucho ha cambiado en la vida de todos los que participaron en aquella experiencia transformadora. Hoy, mientras escribo este relato, Sofía e Isabela son niñas de 9 años completamente sanas, inteligentes y llenas de vida. No presentan ninguna secuela neurológica, física ni cognitiva de la intoxicación severa que casi les arrebató la existencia. Sus exámenes médicos anuales muestran función cerebral, renal y hepática absolutamente normales, como si nunca hubieran atravesado aquel trauma químico devastador. Mauricio Santander se ha convertido en el empresario más respetado de Monterrey, no solo por su competencia en los negocios, sino por la manera en que conduce su vida personal y profesional. Su empresa implementó políticas de responsabilidad social que benefician a miles de familias trabajadoras. Redujo su jornada laboral a 6 horas diarias, dedicando las tardes a acompañar el crecimiento de sus hijas y a participar activamente en obras benéficas. El éxito financiero sin propósito espiritual es una prisión dorada,
suele decir en sus conferencias sobre liderazgo empresarial. La Mano Fundación Sofía e Isabela se ha convertido en una de las mayores organizaciones benéficas del norte de México, financiando tratamientos médicos para más de 2.000 niños de familias de bajos recursos. Elena desarrolló un programa pionero de apoyo psicológico y espiritual para madres de niños hospitalizados, que ya ha acompañado a más de 500 familias en situación de crisis médica. Nuestro dolor se transformó en instrumento de sanación para otras familias. Explica durante las reuniones semanales del grupo de apoyo. Esperanza continúa cuidando a las niñas Santander, pero ahora como Chance, miembro oficial de la familia, con salario digno y todos los beneficios laborales. Ha desarrollado un método propio de educación infantil que combina desarrollo académico con formación espiritual, respetando la individualidad de cada niño. Educar no es solo enseñar matemáticas o lectura, dice con su sabiduría sencilla. Es ayudar a los niños a descubrir su propósito divino en la tierra. Varias familias de Monterrey han contratado sus servicios como consultora pedagógica. El PAM Hospital Universitario de Monterrey es hoy referencia latinoamericana en medicina integrativa. El Comité de Casos Extraordinario ha documentado otros 12 casos de recuperación inexplicable en los últimos 5 años, siempre con un rigor científico absoluto en la documentación. El Dr. Carranza fue promovido a director médico general y ha implementado protocolos de cuidado holístico que son estudiados por universidades médicas en todo el continente americano. Telésfora se convirtió en supervisora de enfermería de la UCI Pediátrica y creó un programa de capacitación en cuidado compasivo que ya ha formado a más de 300 enfermeros de 15 hospitales distintos. Aprendimos que sanar implica mucho más que administrar medicamentos, enseña a los nuevos integrantes del equipo. A veces, nuestra presencia amorosa es el mejor remedio que podemos ofrecer. El doctor Amado Nervo lideró una investigación internacional sobre recuperación neurológica inexplicable en niños, que culminó con la publicación de un libro académico traducido a 6 idiomas. Aunque la medicina aún no logra explicar completamente estos fenómenos, su trabajo abrió la puerta a una mayor disposición de la comunidad científica internacional para estudiar los aspectos no convencionales de curación. Las propias niñas desarrollaron una sensibilidad espiritual notable. Sofía muestra un talento excepcional para la música sacra y dirige el coro infantil de la iglesia que la familia frecuenta. Isabela tiene una facilidad impresionante para los idiomas. Habla con fluidez portugués, inglés y francés, además del español nativo. Ambas expresan el deseo de ayudar a niños enfermos cuando sean grandes, ya sea a través de la medicina, la enfermería o cualquier otra forma de servicio. El caso fue documentado en revistas médicas internacionales y sigue siendo objeto de estudio por parte de investigadores interesados en la intersección entre espiritualidad y medicina. Aunque aún no existan explicaciones científicas definitivas para lo ocurrido, el impacto transformador de aquella experiencia continúa dando frutos positivos en la vida de cientos de personas. Al reflexionar sobre todo lo que viví en aquellos días extraordinarios, comprendo que la experiencia con Sofía e Isabela no fue solo un caso médico excepcional, fue una lección profunda sobre los misterios de la existencia humana y los límites de la arrogancia científica. Durante 15 años de ejercicio médico, creí que mi formación académica me daba autoridad para entender completamente los procesos de la vida y de la muerte. Descubrí, de la manera más humilde posible, que nuestra comprensión del funcionamiento del cuerpo humano y de la conciencia todavía se encuentra en sus primeras etapas. Lo que más me impresiona, 5 años después, no son únicamente los aspectos sobrenaturales de lo que presenciamos, sino la forma en que aquella experiencia reveló la interconexión profunda entre todas las dimensiones del ser humano. La medicina occidental moderna tiende a fragmentar a la persona en sistemas aislados, cardiovascular, neurológico, respiratorio, olvidando que tratamos a seres integrados por dimensiones físicas, emocionales, mentales y espirituales que operan en armonía perfecta. La recuperación de las niñas me enseñó que la sanación verdadera no ocurre solo a través de medicamentos o procedimientos técnicos. Surge cuando todos los aspectos del ser humano son reconocidos y cuidados con la misma atención y respeto. La presencia amorosa de Esperanza, la fe inquebrantable de la familia, el ambiente hospitalario que se volvió más humano, el equipo médico abierto a lo inexplicable. Todos esos elementos crearon un campo energético propicio
para la manifestación de algo que superó por completo nuestras expectativas científicas. También comprendí que el orgullo intelectual puede ser el mayor obstáculo para un médico verdaderamente competente. Mauricio Santander tuvo que ver su ego completamente quebrado para descubrir su capacidad de amar sin condiciones. De modo similar, yo tuve que reconocer las limitaciones de mi formación académica para convertirme en un profesional más completo y eficaz. La humildad no me hizo menos científico. Al contrario, me volvió más riguroso en la aplicación del conocimiento médico y más abierto a aprender de cada paciente. La experiencia me llevó a cuestionar profundamente el process materialismo que domina nuestra cultura médica. No defiendo abandonar la ciencia en favor del misticismo irresponsable, sino reconocer que existen aspectos de la realidad que nuestra metodología científica actual aún no logra medir ni comprender adecuadamente. El hecho de no poder cuantificar algo no significa que ese algo no exista o no tenga un impacto real en la vida de las personas. He observado que las familias con recursos espirituales sólidos, sin importar su denominación religiosa, muestran una mayor capacidad para enfrentar crisis médicas prolongadas. Los niños criados en entornos donde la dimensión espiritual es cultivada presentan, en promedio, mayor resiliencia emocional durante las hospitalizaciones. No son observaciones místicas, sino datos empíricos que cualquier profesional de la salud puede constatar en su práctica cotidiana. Hoy, cuando enfrento casos médicos complejos, siempre pregunto a las familias sobre sus recursos espirituales de apoyo, no para convertir a nadie a una religión, sino para comprender mejor los sistemas de significado que pueden fortalecer o debilitar el proceso de sanación. He aprendido que un médico verdaderamente competente debe conocer no solo la farmacología y la fisiopatología, sino también la psicología, la sociología e incluso principios básicos de antropología cultural. La transformación que presencié en la familia Santander me convenció de que las crisis más devastadoras de la vida humana suelen contener las semillas de una transformación profunda. La intoxicación de las niñas, que pudo haber terminado en tragedia, se convirtió en un catalizador de cambios positivos que afectaron a cientos de personas. Era como si aquel sufrimiento hubiera tenido un propósito mayor, uno que solo se reveló plenamente con el paso de los años. Al llegar al final de esta narrativa extraordinaria, quiero dejarte un mensaje directo a ti que me has acompañado hasta aquí. Existen fuerzas en la vida que trascienden por completo nuestra comprensión científica actual. Como médico, pasé 15 años confiando únicamente en lo que podía medir y cuantificar, pero descubrí que esa visión limitada me impedía ser el profesional completo que mis pacientes merecían. La experiencia con Sofía e Isabela me enseñó que los milagros no ocurren para impresionar a nadie, ni para demostrar la superioridad de una religión sobre otra. Ocurren para recordarnos que somos parte de algo mucho más grande que nuestra existencia individual, y que el amor incondicional, la fe genuina, son fuerzas terapéuticas más poderosas que cualquier medicamento. Si estás atravesando una crisis médica con alguien a quien amas, no pierdas la esperanza. Busca los mejores tratamientos disponibles, sigue con disciplina las indicaciones médicas, pero también cultiva tu dimensión espiritual. Ora, medita, conéctate con tu fuente de fe, sea cual sea. La medicina y la espiritualidad no son fuerzas opuestas, son aspectos complementarios de la sanación integral. Mauricio Santander aprendió de la forma más dolorosa, que es el orgullo y la arrogancia. Son los mayores obstáculos para recibir las bendiciones que la vida desea ofrecernos. A veces, necesitamos ser completamente quebrados para volvernos receptivos al amor divino que siempre ha estado ahí, aunque nuestras propias limitaciones emocionales nos impidieran verlo. Y para ti, que eres profesional de la salud, mantén tu competencia técnica, estudia sin descanso, sigue los protocolos científicos, pero también cultiva la humildad para reconocer que no tenemos todas las respuestas. Escucha a tus pacientes no solo con el oído médico, sino con el corazón humano. A veces, nuestra presencia compasiva sana más que cualquier prescripción. La historia de las hermanas Santander sigue inspirando transformaciones en la vida de todos los que la conocen. Si tocó tu corazón de alguna manera, comparte este relato con quienes puedan beneficiarse de su mensaje de esperanza. Suscríbete al canal para conocer otros casos reales de milagros médicos que suceden cada día en hospitales alrededor del mundo. Y recuerda, no estás solo en tus batallas. Existe una fuerza mayor trabajando constantemente para tu bien,
incluso cuando las circunstancias parecen imposibles. A veces, los mayores milagros ocurren exactamente cuando la medicina convencional dice que ya no hay esperanza. Que la fe, la esperanza y el amor sean siempre tus compañeros en esta hermosa travesía llamada vida, para preservar la privacidad y la dignidad de todas las personas involucradas en este relato. Todos los nombres presentados han sido modificados conforme a los protocolos éticos estándar aplicables a casos médicos documentados. Los nombres: Mauricio Santander, Elena, Sofía, Isabela, Esperanza y Telésfora son seudónimos creados específicamente para esta narrativa, así como algunos detalles fueron adaptados sin alterar la veracidad esencial de los hechos descritos. El Hospital Universitario de Monterrey, por su parte, es una institución médica real y reconocida, donde casos similares al aquí relatado realmente ocurren dentro del contexto de la medicina integrativa que la institución ha desarrollado en los últimos años. El nombre, Dr. Hermenegildo Zárate, también es un seudónimo, pero representa con fidelidad el perfil y la experiencia de los médicos pediatras que trabajan en unidades de terapia intensiva neonatal y pediátrica en México. Este caso fue documentado con rigor científico y presentado en formato narrativo para facilitar su comprensión y generar impacto emocional, manteniendo siempre la fidelidad a los hechos médicos centrales. Todas las descripciones sobre protocolos clínicos, medicamentos utilizados, exámenes realizados y procedimientos aplicados están basadas en las prácticas estándar de la medicina intensiva pediátrica contemporánea. La experiencia relatada sirve como ejemplo de cómo la medicina basada en evidencia y la apertura a las dimensiones espirituales de la sanación pueden coexistir de manera armoniosa, beneficiando tanto a los pacientes como a los profesionales de la salud. No se trata de una promoción religiosa específica, sino de un reconocimiento respetuoso de las múltiples dimensiones del proceso de curación humana.